oración con el pastor y evangelista Luis Alfonso Rincón. Iglesia, Comunidad Cristiana Casa de Oración. Devocional. El cumplimiento de una promesa. Jeremías capítulo 29, versículo 11 nos dice: Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Bueno, mis amados hermanos, Dios nos hace muchas promesas maravillosas en su palabra, pero a menudo no vivimos conforme a ellas, lo cual nos hace pensar que Dios en algunos momentos no contestará nuestras oraciones. Y entonces dudamos de que su deseo de obrar en nuestras vidas. Terminamos orando por cosas que no están dentro de la voluntad de Dios y que no tienen fundamento en las Sagradas Escrituras. Pero si queremos respuestas a nuestras oraciones, entonces necesitamos pedirle a Dios lo que esté arraigado en su palabra. El doctor Stanley explica cómo Dios le enseñó a confiar en su palabra y comparte los principios bíblicos que también nos permitirán hacerlo. Por ejemplo, algunos de ellos. En primer lugar, las promesas de Dios son claras. La orientación de Dios viene acompañada con sus promesas. Los tiempos de meditación y adoración personal fortalecen nuestra fe en las promesas de Dios. Cambiar el rumbo del camino de Dios indica que dudamos de lo que nos ha prometido. Dios renovará sus promesas si seguimos su divina y santa voluntad. Ahora, hay uno de los grandes problemas y es que escuchamos consejos de impíos o imprudentes o hermanos falta de fe en el Señor y nos hace que ignoremos las promesas de Dios y nos salgamos de la voluntad de Dios. El cumplimiento de la promesa de Dios puede parecer imposible cuando lo vemos desde nuestra perspectiva y puede requerir una acción de nuestra parte que parece ir en contra de sus promesas. Mis amados hermanos, el cumplimiento de la promesa de Dios puede parecer imposible cuando lo vemos de nuestra perspectiva. Así que, mis amados hermanos, las promesas de Dios también puede requerir que sacrifiquemos algo muy querido para nosotros. El fundamento de nuestras peticiones, de nuestra oración, debe encontrarse en las promesas de Dios. Cuando confiamos en sus promesas, entonces nuestras oraciones tendrán fuerza y confianza en la palabra y encontraremos entonces las respuestas que estamos buscando. Mire, amados hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que las promesas de Dios están en el sí y en el amén. El amén significa así sea. No dice quién sabe, de pronto, tal vez es posible.
No, las promesas de Dios están en el sí, amén, en el sí y en el amén. En Romanos, capítulo 4, versículo 21, el apóstol Pablo nos dice, plenamente convencido de que Dios también es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Está hablando del patriarca Abraham, el hombre de fe, el hombre del amigo de Dios, porque estaba plenamente convencido. Nosotros también estamos plenamente convencidos de que Dios cumplirá sus propósitos, de darnos lo que nosotros le estamos pidiendo. Porque en ocasiones pedimos cosas que nosotros no necesitamos, tal vez por capricho, tal vez por gusto. Y tal vez Dios no nos da esas cosas que le pedimos porque Él sabe que no las necesitamos. El Señor nos da lo que nosotros necesitamos. Vayamos a Isaías 55:11. Mire lo que nos dice allí la palabra de Dios. Así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mis amados hermanos, ¿hemos dudado en algún momento de que Dios no cumplirá sus promesas en nosotros? Por ejemplo, el de prosperidad, de sanidad, de protección en el peligro. Algunas parejas que no han tenido hijos y que quieren tener hijos. Otros de viajar a otro país, donde tiene su familia. En fin, tantas otras cosas que le pedimos a Dios y que creemos que son fundamentales, que son de urgencia, que nosotros queremos que el Señor conteste y obre conforme a sus promesas. Pero, amados hermanos, en fin, Dios sabe del por qué o del para qué. El no darnos todo lo que pedimos. Dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal. Nos equivocamos en la oración, creyendo de que Dios responde todo lo que nosotros le pedimos, Él nos lo va a dar. Pero podemos repetir que Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos y qué no necesitamos. El Señor Jesucristo es el fiel y el verdadero. No ha mentido ni ha engañado a nadie. Así que, mis amados hermanos, yo le invito a que vivamos según las promesas de la palabra de Dios y no según nuestros propios deseos. Sea Dios bendiciéndoles hoy y siempre. Dios los bendiga.